¿Cómo están? Buen día. Gracias a todos por venir y por quedarse antes del break. En primer lugar, para mí es un orgullo muy grande presentar este módulo por dos razones. Una, porque Gustavo fue mentor mío de doctorado en la postdoc, en el ingreso a carrera, y así seguimos trabajando juntos. Y por el otro lado, presentarles a Franco Espelet, que es una de las nuevas caras de la agronomía, que empieza a entender el maíz como un todo dentro de un sistema. Y por el tema del bloque, ya nos habló Tony Bean y nos habló Lucas acerca de diferentes estrategias para que el maíz pueda producir más, para que tolere más el vuelco, el quebrado, etc. Nos hablaron en los otros módulos acerca de cómo tratar de disminuir las brechas. Y ahora nosotros lo que vamos a tratar en este módulo es de entender a la plasticidad fenotípica como una estrategia para poder aumentar la resiliencia del cultivo y que el cultivo del maíz pueda hacer frente cada vez más a los cambios climáticos que Lucas bien resaltaba hace un ratito y a estos cambios de producción que están destinados a que el maíz migre hacia áreas más marginales, tanto litoral, sudoeste de Buenos Aires, San Luis, etcétera, en donde tenemos que hacer mejor recursos como el agua y el nitrógeno. Así que dejo que Gustavo y que Franco traten de desarrollar estos temas de plasticidad vegetativa, pasando por la interacción de luz hacia la reproductiva, y nos muestren qué estrategia podemos utilizar para estabilizar y maximizar los rindes del cultivo. Así que adelante, Gus. Bueno. Hola. ¿Me escuchan atrás? Bueno, buenos días a todos. También muchas gracias a la organización del Congreso. La mayoría se fue a tomar un café que no nos vamos a tomar, así que quedamos medios poquitos acá resistiendo. La verdad que había que ir a tomar un café. Es bastante antipedagógico hacer tan largas las sesiones, así que para la próxima hay que mejorar un poquito los horarios. Bueno, para los que se quedaron, valientes, vamos a empezar con la presentación. La idea es hablar de plasticidad en maíz, y entonces lo primero que les voy a mostrar un poco cuál sería el temario. Vamos a hablar entonces en primer término de, como dice ahí, cuál es el impacto, ¿no es cierto?, de los mecanismos de plasticidad sobre la producción de maíz. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir qué es plasticidad. En segundo lugar, cómo la plasticidad forma parte de lo que es la estructura del canopeo y cómo eso impacta en la generación del rendimiento del cultivo. Luego vamos entonces a dividir esa plasticidad en lo que se entiende por plasticidad vegetativa y también cómo impacta la captura, y la plasticidad reproductiva, en segundo lugar. Dentro de plasticidad vegetativa vamos a hablar de lo que es tamaño de las hojas, el ajuste del tamaño de las hojas, lo que puede ser la orientación de las hojas, lo que puede ser la producción de varios vástagos por planta, que es lo que llamamos macollaje, que estamos muy acostumbrados en trigo, pero menos acostumbrados en maíz. Y, como les decía, después vamos a hablar de plasticidad reproductiva, y en este caso vamos a hablar de dos mecanismos. Uno mencionó Lucas cuando hablaba de lo que es la tolerancia a los estreses como ajuste de la plasticidad reproductiva. Básicamente eso lo vamos a ver que es algo que uno busca en ambientes de alta productividad, cuando sube mucho la densidad. Y el otro mecanismo sería la producción de espigas múltiples, que algo mencionaba Cintia, con lo que puede ser prolificidad, pero también vamos a ver lo que es la contribución de espigas de los vástagos secundarios o de los macollos. Y ahí va a terminar mi presentación. Entonces ahí va a retomar la presentación, va a tener lugar la presentación de Franco, en donde va a hablar, en particular, primero va a explicar bien cómo el ambiente regula a los mecanismos de plasticidad, tanto vegetativo como reproductivo, para luego meternos en lo que es el periodo crítico de los cultivos. Estamos acostumbrados al periodo crítico de maíz, alrededor de floración. Bueno, ¿qué pasa cuando uno analiza genotipos con nuevos mecanismos de plasticidad? ¿Es el mismo el periodo crítico? ¿Cambia el periodo crítico? Y el último punto que va a tratar es, bueno, ¿qué pasa con lo que es el ajuste del ambiente, de la densidad en función del ambiente y de los híbridos que pueden tener distintos mecanismos, ya sea de plasticidad vegetativa como reproductiva? Bueno, eso es el temario de la presentación. Entonces, lo primero que yo les quería contar es que entendemos por plasticidad, hay muchas definiciones de plasticidad, pero básicamente lo que está puesto ahí
es de alguna manera es que las plantas responden al ambiente, pueden responder cambiando su forma, pueden responder cambiando su funcionamiento, es decir, son organismos vivos que cambian en función del ambiente. Y vamos a ver que cambian atributos vegetativos, pero también atributos reproductivos. Entonces, lo que quería traerles luego como segundo punto, esto no está pasando, no sé qué pasa. Se trabó el puntero. Ahí estamos. Lo que quería entonces llevarlos a pensar es en lo siguiente. Las plantas tienen una forma, una arquitectura. Lucas mostraba una imagen de un genotipo viejo, más bien planófilo, y un genotipo nuevo, más bien erectófilo. Y Tony mostraba esos híbridos nuevos, los enanos, que a su vez tienen acortada la altura. Esa es la forma de la planta. La planta puede ser descrita, una planta de maíz puede ser descrita a través, como dice ahí, del tamaño que tienen sus hojas, qué forma tienen sus hojas, cómo están orientadas las hojas, qué ángulo de inserción tiene el tallo, que eso es lo que todo el mundo normalmente ve, si es más erectófilo o menos erectófilo, y qué distribución vertical tiene el área foliar, pero también las plantas pueden tener más de un vástago por planta que los macollos. Lo que yo ahí puse en rojo es lo que voy a dar ejemplos de cómo cambia esa arquitectura en función del ambiente. Y un modificador del ambiente es el arreglo espacial de las plantas. Es decir, las plantas, no solamente el ambiente es el agua, las lluvias, la nutrición, sino que la densidad es una modificadora del ambiente. Y no solamente cuántas plantas hay, sino cómo están distribuidas, que eso es el arreglo espacial. ¿Sí? Entonces, la forma que tienen las plantas y básicamente la cantidad de distribución de las plantas en el espacio generan lo que llamamos la estructura del canopeo. La estructura del canopeo está compuesta entonces por cantidad de plantas y su forma que tienen. Y esa estructura del canopeo está muy linkeada al rendimiento a través de la siguiente función que les voy a representar. Cuando esto pase, les juro que les presento la figura. La estructura del canopeo uno tiene que imaginar que la puede resumir en lo que llamamos el índice de área foliar. Es decir, qué superficie hay de hoja por superficie de suelo. Y ese índice de área foliar, a lo largo del ciclo, va a ir aumentando y con ello va a ir aumentando la cobertura, que es lo que llamamos eficiencia de intercepción. Día a día, el cultivo va a ir interceptando radiación y entonces esa radiación interceptada, en algún momento, día a día, se va a ir transformando en biomasa a través de lo que llamamos eficiencia en el uso de la radiación. ¿Cuántos gramos de materia seca se produce por cada megajoule de radiación que intercepta el cultivo? ¿Sí? Y eso es muy especie dependiente, aunque también es modificable en función de las condiciones del ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, uno muy claro es la deficiencia nutricional hace caer la eficiencia del uso de la radiación. Un estrés hídrico hace caer la eficiencia en el uso de la radiación. Y parte de esa biomasa luego va a ir a parar a los granos y la relación que vincula esta última figura es el índice de cosecha. Entonces, como una van premier, spoileando un poco lo que vamos a ver ahora, la estructura del canopeo principalmente impacta en la captura de radiación, es decir, en la eficiencia de intercepción. Es donde más impacta. ¿Sí? Y entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de qué le pasa a la plasticidad vegetativa cuando se modifica el ambiente, ya sea por densidad o por espaciamiento entre hileras, y cómo eso termina impactando en la captura de radiación. O sea, vamos entonces a centrarnos primero en plasticidad vegetativa, con algunos ejemplos. El primer ejemplo que les voy a mostrar, que viene de mi tesis doctoral, es qué le pasa al área foliar que tienen las plantas cuando uno modifica la densidad de siembra. ¿Las hojas son de igual tamaño o cambian su tamaño? ¿Cambia el número de hojas cuando uno modifica la densidad de siembra? Siempre recordando que el índice área foliar es el producto del área foliar de cada planta multiplicado por la cantidad de plantas. Entonces, en primer lugar, lo que les estoy presentando ahí, esas curvas están mostrando el área foliar, el tamaño de cada hoja. El 4 sería la hoja 4, 20 sería la hoja de arriba, para 3 densidades. Fíjense que en las 3 densidades, que son los 3 colores, el número de hojas es exactamente igual.
siempre estamos hablando de hojas totales, ¿sí? Si yo las contara y tuviera en cuenta y evitaría saltearme las hojas senescentes. Los híbridos, cuando uno cambia la densidad, no cambian en el número de hojas, sino que cuando uno cambia la densidad, como pueden ver ahí, los círculos azules es la densidad más baja, la flecha indica dónde está más o menos la espiga ubicada, y al aumentar la densidad, las hojas son de menor tamaño. Están respondiendo al ambiente, reduciendo el tamaño de las hojas. O sea, en baja densidad, las plantas tienen la misma cantidad de hojas que en alta densidad, pero con hojas de mayor tamaño. Es por eso que si uno mira la evolución del área foliar por planta a lo largo del ciclo, arriba va la baja densidad y la densidad de 90.000 plantas es la roja y el verde es la de 120.000 plantas. Cada planta, el área foliar por planta es la suma de cómo se vienen desplegando las hojas. Entonces, en baja densidad, las plantas tienen un área foliar mayor por planta debido a que tienen hojas de mayor tamaño. Ahora, ¿qué pasa? El segundo componente es la cantidad de plantas. Entonces, ¿qué pasará con el índice de área foliar? Es decir, el producto del área foliar por planta multiplicado por la cantidad de plantas. Y lo que nosotros normalmente encontramos cuando describimos la evolución del índice de área foliar, la de la izquierda, bueno, me salté una, no sé cómo ir para atrás acá, a ver. Ahí estamos, vamos a ver esta primera de acá. El índice de área foliar, fíjense que ahora es casi la imagen opuesta al del área foliar por planta. Es decir, ese incremento en el tamaño de las hojas en baja densidad, ¿sí?, es sobrecompensado cuando nosotros aumentamos la densidad. O sea, al aumentar la densidad, si bien las plantas tienen un área foliar menor, la cantidad de plantas lo sobrecompensa. Por eso, al aumentar la cantidad de plantas, el índice de área foliar aumenta. Fíjense que ahora la baja densidad llega a un área foliar máxima, un índice de área foliar máxima de 2, mientras que las otras dos densidades están por arriba de 6 de índice de área foliar. Es decir, esa plasticidad vegetativa no es lo suficientemente sensible para ajustar. Es decir, al aumentar la densidad, baja el área foliar por planta, pero el impacto es cuantitativo mucho menor que por el incremento en la cantidad de plantas. Entonces, el índice de área foliar aumenta. Y como consecuencia de eso, la intercepción de radiación, fíjense en que en baja densidad, en la línea azul significaría el mínimo índice de área foliar para maximizar la captura de radiación, que está cercano a 4 y algo. Entonces, la baja densidad queda con 2, por eso en bajas densidades tenemos una cobertura máxima del 60%, y las otros dos, si bien tienen diferencias entre ellos, de IAF, como están los dos por arriba de 4, están interceptando lo mismo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, hay un cierto valor de densidad por encima del cual aumentar más la densidad no da más captura de radiación, porque se alcanzó ese valor mínimo de IAF para lograr la máxima cobertura. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el rendimiento? ¿Qué se imaginarán que pasará con el rendimiento? Tengo dos situaciones que interceptan lo mismo y una que intercepta menos. Si miramos qué pasó con el rendimiento, lo que podemos ver es que la baja densidad rindió 8 toneladas y las otras dos rindieron 10 toneladas. No hubo ninguna diferencia entre la de 90.000 plantas y 120.000 plantas, porque ambas dos interceptaron la misma cantidad de radiación máxima. ¿Sí? Es decir, el mensaje de esta primera parte es que la reducción en el tamaño de las hojas en densidades intermedias es sobrecompensado por el aumento en la cantidad de plantas, impactando positivamente en la captura de radiación y con ello en el rendimiento. ¿Sí? El otro punto de plasticidad vegetativa que les quería mostrar es qué pasa con la orientación de las hojas. Esta figura que está acá, que también viene de mi tesis doctoral, lo que yo trataba de representar con esta figura, con estas dos figuras, es si uno la mirara de arriba a una planta y viera con esos simbolitos azules dónde están las hojas, verían, fíjense que si la miro de arriba, los puntos azules la están rodeando. Las hojas están distribuidas alrededor del tallo. Y eso, en esta primera parte, lo estaría viendo en dos genotipos. Los dos
presentarían en hileras distanciadas un cambio en la distribución de hojas. El de arriba están todas alrededor del tallo. El de abajo, como las hileras están distanciadas y las plantas están apretadas, fíjense en que las hojas van para los costados, reorienta las hojas. Ese es son mecanismos de las plantas, son capaces de verse unas con las otras y reorienta las hojas hacia el entresurco. En el de abajo, el de arriba no lo hace. Ahora, ¿qué le pasa a esta orientación de hojas cuando acerco los surcos? Bueno, cuando acerco los surcos, el de arriba sigue haciendo exactamente lo mismo, mientras que el de abajo ahora cambió la orientación de las hojas. Lo tiró más hacia el entresurco y lo repartió un poco mejor hacia el surco. ¿Sí? Cambió su distribución de hojas. Esa capacidad de reorientar las hojas finalmente tiene un correlato en la captura de radiación. Fíjense, vamos a mirar qué pasa con la máxima captura de radiación en el híbrido de arriba, que lo llamo rígido, que no cambia la orientación de las hojas, y vamos a ver qué pasa con el de abajo, que lo llamé plástico, que tiende preferencialmente a mandarlo hacia el entresurco cuando las hileras son bien distanciadas, o la pone hacia cualquier lugar cuando acerco las hileras. Y bueno, cuando esto funcione, lo verán. Fíjense, el plástico, que es el de abajo, en azul es a 70 centímetros y en rojo es a 35 centímetros. El plástico no le importa el espaciamiento, está interceptando la misma cantidad de radiación. El rígido, que es el de arriba, fíjense que cuando acercamos las hileras a la mitad, distribuye mejor las hojas e incrementa la captura de radiación. Y esto es algo no menor. Estaría mostrando que hay un efecto del genotipo sobre la captura de radiación y su respuesta al acercamiento de las hileras. ¿Sí? Los híbridos plásticos mostrarían menos diferencias en la captura de radiación por acercar hileras que los híbridos que son más rígidos en orientación de las hojas hacia alrededor del tallo. Y como consecuencia de eso, uno esperaría, fíjense en esta figura, que un poco responde a lo que mostraba Tony, en el eje X es cuánto mejora la intercepción de radiación por acercar hileras a través del mecanismo de densidad o de orientación de las hojas y cuánto mejora el rendimiento. Entonces, si mejoramos la intercepción, como le está pasando al de la derecha, vamos a tener una mejora en el rendimiento. Si no mejoramos intercepción, van a rendir exactamente igual. ¿Sí? Entonces, el otro punto que quería mostrar, finalmente, de plasticidad vegetativa, es producir más de un vástago por planta, ¿sí? Y es lo que llamamos macollaje. Este trabajo que está publicado de Diego Rotilli, que fue también un estudiante mío doctoral, mostraba lo que es la eficiencia de intercepción en dos situaciones. Una, un genotipo que no tiene macollos, en muy baja densidad, 3 plantas por metro cuadrado. Franco después va a hablar un poco en profundidad en dónde aparece el macollaje, en qué rango de densidades. Pero fíjense que la intercepción, 3 plantas por metro cuadrado, si no hay macollos, vuelve a ser otra vez lo que le dije antes. La máxima, 60%. Ahora, cuando hay 1,4 macollos por planta, con la misma densidad, llegamos a interceptar el 80%. Hay más hojas porque hay más vástagos. Hay más vástagos de lo que plantas que yo sembré. Y en definitiva, el correlato de que tenga una mayor intercepción es que tenga mayor producción de biomasa y mayor rendimiento. Fíjense, la primera figura es la producción de biomasa. El símbolo más oscuro es el que tiene más macollos y que intercepta más, el otro el que intercepta menos. Ahí es al menos al 10% la diferencia, pero fíjense que en términos de rendimiento rinde más el que tenía macollos que el que no tenía macollos. En definitiva, lo que estamos viendo es que estos mecanismos de plasticidad, como puede ser orientación de hojas o generar más vástago por planta, también, que son todas plasticidades vegetativas, terminan impactando en la captura de radiación y con ello impactan el rendimiento. Bueno, finalmente vamos a hablar algo de plasticidad reproductiva y lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es ¿cuál sería el mecanismo de plasticidad reproductiva
cuando estamos sembrando en alta densidad, que estamos sembrando híbridos que vamos a tener simplemente una espiga por planta. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual sean menos variables en rendimiento por planta cuando varía la densidad? Y entonces, eso es lo que se llama estrés por densidad o tolerancia a los estreses. El trabajo en su momento de Laura Echarte, de Balcarce, con Tolenar, mostraba que para los híbridos, esto es para prueba de nervios este puntero, igual. Si quieren les puedo contar un chiste mientras tanto. Bueno, esto simplifica el trabajo que mostraba Laura Echarte, que es un híbrido viejo versus un híbrido nuevo. El híbrido viejo, esta figura muestra el número de granos por planta en función de la tasa de crecimiento de la planta alrededor de floración. Más tasas es más recursos por planta, por ejemplo, bajas densidades. Y fíjense que el techo de rendimiento del híbrido viejo es menos granos por planta que el híbrido nuevo. Lucas dijo que no se modificó tanto el potencial. En Argentina se modificó el potencial también, no solamente la tolerancia al estrés por densidad. Y fíjense que también lo que cambió es que el celeste, que es el nuevo, tiene una caída más suave en fijación de granos que el naranja. Cuando hay un estrés hay que mirar la figura yendo hacia la izquierda, y hacia la izquierda el naranja se derrumba y el celeste cae más lentamente. Esto que hizo el mejoramiento todavía está disponible en el mercado argentino entre los distintos híbridos. A pesar de que hoy son más tolerantes al estrés por densidad que los viejos, dentro de los híbridos hay diferencias en la tolerancia al estrés por densidad en los híbridos actuales. Y este es un ejemplo de qué pasa con el rendimiento y la densidad cuando tengo distinta tolerancia al estrés por densidad. Este es un paquete de híbridos coetáneos en la época del mejoramiento. Fíjense que el verde, si bien tiene una estabilidad en rendimiento, cuando vamos por arriba de las 90.000 plantas se me derrumba, mientras que el amarillo sube mucho y se mantiene en un gran rango, porque sería algo más parecido a ese celeste que está ahí. Y como consecuencia de eso, es lo que hicimos con el manejo. Subimos la densidad en los híbridos más tolerantes al estrés por densidad y nos subió el techo de rendimiento. Eso sería la plasticidad en términos de tolerancia al estrés por densidad, una plasticidad reproductiva. Se me terminó el tiempo, lo lamento mucho, voy a seguir. Y entonces, la otra cosa que yo quiero mostrar es el otro mecanismo de plasticidad, que es el que uno tendría que mirar cuando está en baja densidad, y que es producir más de una espiga por planta. Esto es bien para ambientes de alta potencialidad. Si vos vas a sembrar el maíz en un ambiente regado y fertilizado, tenés que buscar esto. Si él va a sembrar en un ambiente marginal, tiene que buscar lo que viene ahora, que es buscar tener muchas espigas por planta, como contaba Cintia, ¿sí? Porque la densidad es baja, porque no puedo subir la densidad. El ambiente no me permite subir la densidad. Entonces ahí es donde entran este tipo de mecanismos que los va a explicar con más profundidad Franco, y en donde otra vez estamos viendo granos por planta en función de la tasa de crecimiento por planta. Y lo que muestra la línea negra y la línea azul es la espiga apical y en azul la espiga subapical. Es lo que llamamos prolificidad. Es decir, que haya espigas, más de una espiga en el mismo vástago. ¿Sí? El verde sería la espiga subapical de un híbrido poco prolífico. ¿Qué pasaría? Tendría que crecer una tasa muy alta para expresar esa segunda espiga. ¿Sí? Es decir, a menor tasa un híbrido prolífico ya pone una segunda espiga. Un híbrido no prolífico no indica que no la ponga porque la tiene diferenciada, pero la va a poner cuando la tasa es demasiado alta. El segunda figura es uno que tiene una espiga subapical y una espiga de macollos. Y el último es un macollador, en donde ponen espiga apical y los rojos son la fijación de granos en las espigas de los macollos, que después lo va a explicar Franco. Entonces, esa es la plasticidad reproductiva cuando le pensamos en poner más de una espiga por planta. La prolificidad, macollaje, y podría estar la combinación de las dos. Simplemente para que vean, que faltan dos figuras y terminamos, este es un experimento parecido a los que mostraba Cintia, 2 plantas por metro cuadrado y 4 plantas por metro cuadrado en Macachín. No sé si alguna vez fueron a Macachín, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. En el campo los cardos pasan rodando, como en las películas del lejano oeste, decía mi papá, del Far West.
Bueno, y uno se hunde en el campo porque es pura arena. Y ahí tenemos 2 plantas y 4 plantas por metro cuadrado. Lo que están ahí son en negro es el rendimiento de la espiga apical. Y lo que está en otro color, por ejemplo, en la primera figura, lo que está en gris es lo que aporta el rendimiento de macollos. Es decir, en 2 plantas por metro cuadrado casi llega a 6.000 kilos con 4.000 de espiga apical y otros 2.000 de macollos. Por ejemplo, las líneas rayaditas son las espigas subapicales. Bueno, acá claramente en esta situación hubo que llegar a 4 plantas para optimizar rendimiento, llegamos a rendimiento por arriba de 6.000 kilos, pero igualmente en esa densidad, fíjense que tienen contribución de las espigas secundarias al rendimiento. Ese es un ejemplo. Fíjense este otro, ahora nos vamos a Trebolares, también por esa zona, ¿sí? Prácticamente, miren la primera situación, un híbrido terriblemente macollador, rindió con 3 plantas por metro cuadrado, 10 toneladas de maíz, lo mismo que si lo hubiese llevado a 6 plantas por metro cuadrado. ¿Sí? Y después tenemos situaciones como esta otra, en donde le dejé estas dos, pero si uno toma un montón de datos y lo que mira y compara estos rangos de densidades, la reducción al rendimiento por bajar la densidad empieza a ser 0 cuando por planta hay por lo menos 2 espigas. Es decir, esa respuesta o no respuesta a subir la densidad en este término de rangos de bajas densidades es muy dependiente de que se expresen los mecanismos de plasticidad que ahora lo va a contar Franco. Y algo parecido, para terminar, son los datos que mostraba Fernando Ross cuando comparaba en un paper el aporte de la prolificidad en estabilizar la respuesta a la densidad, en donde fíjense que ahí está el rendimiento y en la línea punteada sería la respuesta tradicional del rendimiento a la densidad, ¿no? Que sube hasta un cierto rango y que para ese ambiente que es restrictivo, estamos en Barrow, hay limitación por Tosca, con 40.000 plantas estabiliza rendimiento, si lo sube tiende a caer. Fíjense en la línea negra, es un híbrido prolífico, no tiene cambio, no tiene respuesta a la densidad. Siembra con 2 plantas, le rinde lo mismo que con 4 y con 6. ¿Por qué? Y ahora va a explicar Franco, porque al bajar la densidad aparecen las segundas espigas y estabiliza el rendimiento. Algo parecido como lo que hizo el macollaje para Trebolares. ¿Sí? Muy bien, entonces en definitiva, las condiciones de crecimiento alrededor de floración, como ven ahí arriba, van a determinar que ciertos genotipos en ciertos ambientes, porque crecimiento es ambiente, densidad, todo, puedan expresar los mecanismos de plasticidad y estos mecanismos pueden estabilizar la respuesta del rendimiento a la densidad. Bueno, le doy la palabra a Franquito. Hola, bueno, buenas tardes, buenos días, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la organización por incluir estudiantes. Yo, bueno, les voy a contar resumidamente sobre cómo el ambiente modula la expresión de estos rasgos de plasticidad que estuvo mencionando Gus, particularmente asociados, por un lado, al macollaje, ¿sí? Lo que conocemos como expresión de plasticidad vegetativa, pero también reproductiva, y luego algo más sobre prolificidad. Entonces, para comenzar, lo que les presento en esta figura es cómo es la dinámica de producción de macollos para un genotipo de maíz a lo largo del ciclo del cultivo. Y lo que podemos observar en línea negra es en qué momento aparecen los macollos. Y si prestamos atención, esto es para una condición de planta aislada, ¿sí? Cómo la ventana de aparición de macollos es muy cortita en el tiempo, ¿sí? Y que es alrededor de entre B3 y B7. En la línea punteada, lo que tenemos en esa figura, fíjense que es como un tratamiento de restricción lumínica a partir de manipulaciones de la calidad de luz, que esto fue con relación rojo-rojo lejano, afectar a las plantas en ese momento, ¿sí? Hizo que disminuyera el número de macollos por planta. ¿Cómo está relacionado esto o cómo lo vemos a campo? Por ejemplo, me fui. Perdón, ahí va. A través de la densidad de siembra, ¿sí? O sea,
la densidad de siembra de alguna manera está relacionada a la calidad de luz o el ambiente lumínico que exploran las plantas, ¿sí? Y eso regularía, por ejemplo, en este caso, cuántos macollos producirían cada planta. Entonces, fíjense, en esta base de datos, ¿sí? Que podemos observar para dos condiciones de siembra, una temprana y en tardía, vemos que el macollaje se expresó cuando las densidades fueron muy bajas. ¿Qué tan bajas? Y por lo menos por debajo de las 4 plantas por metro cuadrado. Cuando vemos maíces comparados entre maíz de primera o maíces de segunda, fíjense que la respuesta a la densidad es similar, pero que la condición de cultivo inicial, ya sea por fecha siembra temprana o tardía, o por ser un cultivo de primera o de segunda, de alguna manera nos da o nos sugiere que eso se modifica. Entonces, como solamente eran sugerencias e hipotetizábamos esta respuesta, en mi tesis de doctorado, ¿sí? Empezamos a evaluar para dos genotipos de maíz. Fíjense, acá tenemos cómo fue la respuesta al número de vástagos por planta, es decir, 1 sería el vástago principal y todo lo que esté por encima es la producción de macollos. ¿Cómo se asoció eso con cuánto crece la planta en esa ventana que les decía entre B3 y B7? ¿Y qué fue lo que vimos? Que esto no estaba para maíz. ¿Cuál es la capacidad de producir macollos según cuánto crece la planta, que en este caso el vástago principal, en esa ventanita muy chiquita del ciclo del cultivo? Esto fue, fíjense, que en una densidad baja, lo que les contaba, que fue de 3 plantas por metro cuadrado, y lo que vemos es que con diferencias entre los genotipos, fíjense el verde, mucho más macollador que el rojo, pero en los dos casos, cuanto mejor es la condición entre B3 y B7, ya sea por ejemplo a través de la fecha de siembra o porque el cultivo estuvo fertilizado o la condición hídrica, todo lo que promueva el crecimiento en esa etapa determinaría que una mayor proporción de macollos aparecen en ese momento. Pero bueno, ¿cómo sigue esto? Porque todos los macollos que aparecen alrededor de B7 luego tienen que crecer, competir contra el vástago principal. Tengan en cuenta que aparece más tardíamente respecto al vástago principal. Es una estructura dominada, ¿sí? O está en una jerarquía inferior al vástago principal. Y para poder emitir estigmas y fijar grano, que es lo que en definitiva nos interesaría, la plasticidad reproductiva del macollaje, ¿sí? Necesita condiciones de crecimiento. ¿Cuándo? Luego de B7, ¿sí? Y hasta más o menos floración. Fíjense que ahora, para los mismos genotipos que mostré anteriormente, este más macollador y otro que es menos macollador, toda la condición de crecimiento de las plantas en encañazón y hacia floración determinó que una mayor proporción de esos macollos que aparecieron hasta B7 emitan estigmas y fijen granos. Entonces, como primer mensaje, lo que les quería decir es que el macollaje primero está regulado por la densidad. Estamos hablando de densidades bajas y muy bajas, ¿sí? Y toda la condición en etapas bien tempranas va a determinar cuánto macollo aparece y el crecimiento posterior es cuántos de esos son fértiles, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el otro mecanismo? Y ahora se enloqueció. Que es la prolificidad. Ahí va. O sea, ahora tenemos qué pasa con genotipos de maíz que producen granos no en macollos, sino en espigas subapicales, ¿sí? Y bueno, acá tenemos la respuesta de este mecanismo, la prolificidad, en función de la densidad de siembra. Fíjense que 1 sería que no exprese prolificidad y todo lo que está por arriba de 1 es que incremente el número de espigas subapicales. Y ahora, si miramos bien, fíjense que la densidad, el rango, no es tan acotado como veíamos anteriormente para macollaje. Es decir, se expresa con densidades bajas, sí, pero el rango es un poco más extendido. Fíjense que todavía hasta las 6,5 plantas por metro cuadrado, todavía hay expresión de prolificidad. Y cuando miramos la condición de siembra,
y no modifica tanto como veíamos anteriormente para macollaje. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que en baja densidad se va a expresar, que la condición de siembra no modificaría, y esto es porque está asociado principalmente a lo que recién estaba contando Gus, es cómo es la condición de las plantas en el periodo crítico, ¿sí? O sea, alrededor de floración. Y acá simplemente les muestro un ejemplo, ¿sí?, de un estudiante, Martín, que ellos compararon diferentes genotipos, yo en este caso les muestro solamente dos, que evaluaron cómo era la expresión de prolificidad asociado a diferentes densidades de siembra, dos condiciones de nitrógeno, ¿sí?, fertilizado y no fertilizado, ¿sí?, y en estos dos genotipos, llámense contrastantes. Lo que se observó es que primero la prolificidad estuvo asociada en la baja densidad, en 4 plantas por metro cuadrado, no así en 8. Ahora, dentro de la baja densidad, solamente se expresó este mecanismo cuando el cultivo estuvo fertilizado. O sea que esto nos lleva a entender que la condición de nutrición en el cultivo en esta etapa sería importante para que se exprese este mecanismo. Pero si comparamos estos dos genotipos y vemos cómo fue la respuesta, el número de granos en la tasa de crecimiento en el periodo crítico, ¿sí?, alrededor de floración, vemos que hay un genotipo, que es el de arriba, que aún así, en baja densidad y fertilizado, no expresó prolificidad. O sea que la característica que tuvo el genotipo también sería otra característica a destacar si es que queremos tener en cuenta la prolificidad para incluir en nuestros manejos productivos. Entonces, como mensaje que yo quería tratar de transmitir aquí, es que para que se exprese este otro mecanismo, vamos a depender de todo lo que pase en floración. Baja densidad, pero ojo, no nos dormamos con la condición de nutrición, porque como vemos aquí, con baja oferta nitrogenada, este mecanismo podría no expresarse, ¿sí? Y después todo lo que pase, no en etapas bien tempranas, sino alrededor de floración. Ahora, de alguna manera, esto nos lleva a sospechar de que si la condición temprana va a modificar la aparición de los macollos o la fertilidad, aquí les presento cómo sería el periodo crítico para la fijación de granos para genotipos de maíz sin plasticidad. Esto es una representación gráfica teórica que la extraje del libro de maíz, donde vemos que para diferentes momentos de restricción al cultivo, vemos que el número de granos solamente se afecta en lo que pase alrededor de floración. ¿Cuándo? Más o menos 15 días desde la floración femenina. Pero ¿qué pasa ahora si tenemos genotipos que presentan macollaje o son prolíficos? ¿Cómo se modifica esa respuesta? Esta figura que les voy a presentar aquí, bueno, es otra de las figuras de mi tesis de doctorado, donde para esos mismos genotipos que les venía mostrando anteriormente para la expresión de macollaje, fíjense cómo cae el número de granos según el momento en que tenemos un estrés. Y no hay dudas que lo peor es alrededor de floración, como estaba dicho, para genotipos sin plasticidad, porque en ese momento se estaría afectando el cuaje y eso no importa si es un genotipo de diferente expresión de plasticidad. Esto estaría asociado a lo que veíamos anteriormente con la tolerancia al estrés que estuvo mostrando Gus. Fíjense que para un genotipo prolífico se cayó un 40% y en el macollador un 60%. Pero esto no tiene nada que ver con que exprese un mecanismo de plasticidad u otro, ¿sí? Ahora, a diferencia de eso, fíjense cómo hubo otros momentos del ciclo, las etapas tempranas, que antes en el libro de maíz decíamos, bueno, si tenemos un estrés temprano no tenemos ningún efecto. Fíjense cómo para híbridos que macollan, o que gran parte de su número de granos proviene de los macollos, afectar la etapa de aparición de macollos, ¿sí?, o incluso luego con la fertilidad, fueron momentos muy importantes para definir ese número de granos, ¿sí?, indicándonos que para estos genotipos que presentan macollaje, el periodo crítico sería más extendido, ¿sí?, y incluso abarcando etapas vegetativas. Entonces, nos da a entender que este mecanismo es un poco más complejo, ¿sí?, respecto al de prolificidad, que pareciera que está todo mucho más centrado a la floración.
aunque bueno, tuvo una ligera caída, ¿sí?, en etapas iniciales porque una parte de ese genotipo expresó macollaje asociado a la baja densidad. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo comparo genotipos que tienen diferente expresión de plasticidad, no en experimentos controlados a campo, sino que llevo esto y lo comparo en una base de datos de Argentina, que son experimentos en secano, ¿sí?, de la red de ultra baja densidad de maíz? ¿Qué se hace acá? Básicamente para un montón de localidades que podemos ver en este mapa de Argentina, que la característica común que tienen todos estos es que tienen diferente limitante para la producción de maíz, como estuvimos viendo, por ejemplo, en Entre Ríos, donde son los suelos pesados, o el régimen pluviométrico, ¿sí? Bueno, se comparó estos genotipos de diferente plasticidad en densidades recomendadas para esas localidades y la mitad de esa densidad. Es decir, se probó la densidad recomendada y una densidad más baja para ver si había expresión de estas plasticidades, ¿sí? Macollaje, prolificidad, bien. Y en definitiva, después se determinaba cómo era el rendimiento de cada combinación de manejos, es decir, para un híbrido prolífico, macollador o uno sin plasticidad, en al menos 2 o 3 densidades de siembra, cuál era esa combinación que mostraba los rendimientos más altos, ¿sí? ¿Qué fue lo que encontramos? Es que para un total de 100 experimentos aproximadamente, los rendimientos más altos que encontrábamos en esos experimentos estaban asociados a densidades bajas, ¿sí? Fíjense, por debajo de las 5 plantas por metro cuadrado. Y cuando miramos en qué rangos o en qué niveles de rendimiento estaban esos manejos de densidad que mostraban los rendimientos más altos, o al menos sin diferencia respecto a la alta densidad, si hacemos zoom en esa primer torta, bueno, vemos que según el nivel de rendimiento cambia la proporción de los manejos de la densidad. ¿Qué nos lleva a pensar? Que fíjense que en los ambientes de menor productividad, alrededor de entre 2 y 5 toneladas o entre 5 toneladas y 7 toneladas de rendimiento, fíjense que hay una mayor proporción de manejos que obtienen el rendimiento más alto con densidades bajas. ¿Cuánto bajas? Y fíjense por debajo de las 5 plantas. Ahora, cuando estamos por encima de las 8 toneladas de rendimiento, es decir, que esos experimentos alcanzaron productividades más altas, ¿sí?, vemos que eso estuvo más asociado a densidades mayores a las 5 plantas. No le pongamos nombre porque para algunos lugares son todavía densidades bajas, pero eso es lo que pudimos determinar. Entonces, como primer mensaje es el nivel de rendimiento de un experimento va a estar determinando con qué densidad debiera sembrar. Ahora, si hacemos un zoom de los genotipos o los fenotipos, las plasticidades, y ahora lo vamos a ver mejor, pero simplemente para mostrar aquí que en todos esos rosas, que eran las densidades más bajas, o violetas, ¿sí?, que son las densidades medias, vemos que tenemos una mayor proporción de estos híbridos con plasticidad. El verde acá es el macollador, uno rojo es uno prolífico, un amarillo sería uno que combine ambos mecanismos, y el azul llamémoslo aquí como el de menor plasticidad. Fíjense que en las densidades más bajas, ¿sí?, estos genotipos plásticos quedaron más representados que cuando estábamos con los manejos de mayor densidad, donde quedaba mayor representado este híbrido de menor plasticidad. Pero, ¿cómo es entonces un poco los genotipos? Bueno, esto acá ya, para cerrar esta parte, simplemente lo que les mencionaba anteriormente, que el ambiente va a determinar la densidad que tengo que sembrar y que tenemos una mayor proporción de genotipos plásticos en las bajas y medias que en la densidad alta. Pero, ¿qué pasa entonces con los fenotipos? ¿Cuándo me conviene usar determinados fenotipos? Entonces ahora, si de toda esa base de datos de rendimiento que teníamos, que íbamos entre las 2 a 16 toneladas, ¿sí?, lo separamos en terciles y miramos ahí, no discriminamos las densidades, solo miramos los fenotipos, ¿sí? ¿Con qué podemos concluir? Bueno, lo que pudimos observar es que, tomando como testigo, control, este híbrido azul, el de menor plasticidad, vimos que tener plasticidad, ya sea por prolificidad o incluso macollaje, ¿sí?, me dio una ventaja en el rendimiento. ¿Cuánto? Y alrededor de 1 a 2 toneladas, ¿sí?
incluso el macollador mostró ahí menor variabilidad. Es decir, que estos manejos con estos fenotipos me podría dar una ventaja, subir el techo de rendimiento. ¿En qué situaciones? Por debajo de las 7 toneladas. Ahora, en la zona media, que muchas veces es lo que pasa, que estamos en niveles de entre las 7 y las 10 toneladas, fíjense que aquí, en este caso, un híbrido prolífico, que es el rojo, ¿sí? Fíjense cómo me redujo la variabilidad. Es decir, entre 7 y 10 toneladas de rendimiento de maíz, este híbrido fue el que mostró una variabilidad mucho menor y asociado a 9 toneladas de maíz, ¿sí? En cambio, bueno, en los ambientes más productivos vemos que prácticamente no hay mayores diferencias entre genotipos porque esto está muy asociado a la tolerancia del estrés. Probablemente no haya habido expresión de plasticidad porque lo que veíamos anteriormente, el nivel de rendimiento ya estaría determinando que se usen densidades más altas y entonces, nada, simplemente que esta es la variabilidad propia del rendimiento que viene de la espiga apical. Entonces, bien, simplemente el mensaje de esta parte quería transmitir que tener plasticidad me puede dar una ventaja en el rendimiento en los ambientes de menor productividad, ¿sí? En el tercil inferior por debajo de las 7 toneladas, o incluso me podrían dar una estabilidad en la producción, que era lo que veíamos en los híbridos más prolíficos. Y que esto, bueno, sería útil empezar a investigar un poquito más para ver, bueno, si esto me aporta una mayor estabilidad o incremento en la producción, sería muy favorable para nuestras condiciones de producción de maíz en Argentina. Así que, bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias y estamos abiertos por cualquier cosa. Bueno, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias, Gus. Gracias, Franco. La verdad, el aporte muy bueno. Y creo que termina de cerrar un poco lo que venía tanto explicando Lucas como Tony Bean y el resto de los módulos, de decir, bueno, tenemos limitantes, tenemos abordajes que nos están indicando que el rendimiento sigue creciendo a pesar del cambio climático y creo que este módulo termina de explicar por qué puede seguir creciendo ese rendimiento, ¿no? Por la plasticidad vegetativa y como Gus nos mostraba que con el cambio en ángulos verticales, ángulo azimutal, o sea, en la horizontal, el cultivo se puede adaptar a diferentes distanciamientos, densidades de siembra, etc. Y terminamos con la charla de Franco explicándonos cómo todo lo de Gustavo a través de la radiación se puede transmitir a la parte reproductiva. Ahora, yo tenía algunas preguntas para hacerle, me voy a machetear, permítanme. Y la primera para los dos es, nosotros hicimos varias investigaciones y determinamos que la plasticidad podría ser considerada un rasgo per se, ¿sí? Más allá del atributo que estemos estudiando. Entonces, ¿ustedes consideran que la plasticidad es una característica que hoy es subestimada dentro de los programas de mejoramiento? Voy a empezar yo porque venía yo en el orden, ¿no? En general, el mejoramiento, como por ahí explicó Lucas también, fue muy exitoso en lo que fue la compacidad de la planta, es decir, hacer plantas más compactas que interfieran menos en la hilera a través de la angulación vertical. El macollaje nunca lo miró porque normalmente se selecciona en alta densidad, entonces no es un rasgo que se haya mirado. Y del punto de vista reproductivo, lo que siempre miró el mejoramiento fue la fijación de granos en la espiga apical, que es de alguna manera, a través de los trabajos de Edmitz, con la sincronía floral entre masculina y femenina, arrastró una mayor tolerancia al estrés por densidad. Es decir, que a pesar del estrés sigan fijando granos, y eso sí fue muy exitoso el mejoramiento. Verdaderamente no hay planes de mejoramiento, o por lo menos no hubieron planes de mejoramiento de prolificidad, siempre se registró, así como se registra quebrado históricamente y un montón de atributos, pero en concreto un plan de mejoramiento por prolificidad, por macollaje, nunca estuvo en los planes. Afortunadamente ahora, un poco a raíz de todas nuestras investigaciones, hay empresas que están interesadas en mirar esto y de hecho en las redes experimentales que prueban la respuesta de los genotipos a la densidad, me he encontrado en muchas charlas donde muestran
miran rasgos en muy bajas densidades y por lo menos identifican en su paquete de híbridos si esos híbridos en baja densidad pueden ser prolíficos o macolladores y cuánto aportan al rendimiento. No sé si Bien. Franco querías agregar algo ahí. No, perdón, pues nos están apurando allá que cortemos bueno. un poquito, así que perdón. Gracias. Franco, me debes después la respuesta para el panel. Les hago las preguntas más importantes que para mí me parece para uno y para el otro y con eso cerramos. Franco, Sí. vos en una parte nombraste por resultados preliminares que tenían que el nitrógeno está afectando y está activando la prolificidad. Entonces ahí la pregunta es, ¿encontrás un conflicto de interés entre activar este sistema de plasticidad, como la prolificidad, y que un productor no quiera gastar más en nitrógeno porque justamente te está yendo a ambientes más marginales? Bueno, sí, es un poco lo que pasa. Hoy en día el productor, probablemente por una cuestión de escala o lo que fuera, o la expectativa de rendimiento, que suele ser baja y que baja la densidad, no apuesta a que pueda aparecer estos mecanismos. El conocimiento se generó y hay evidencia que se muestra cómo este mecanismo de prolificidad, por ejemplo, estaría muy relacionado a la condición nitrogenada. Sin embargo, el productor no aplica. ¿Qué es lo que debiéramos hacer, me parece, desde este lado? Generar un poco más extensión, mostrarle, probablemente con alguna medición económica o algo, para decir, bueno, todo lo que no estás poniendo en semilla, ponelo en fertilizante, pero es importante fertilizar. Y con estos resultados que estábamos viendo, que vos podrías de alguna manera tener, o Gus también, que veíamos que podés estabilizar rendimiento, los híbridos prolíficos resultarían muy interesantes, pero no dejar la condición nitrogenada. Perfecto, y creo que se veía en la figurita roja, la de estabilidad de rendimiento, cómo te permitía aplicar nitrógeno, activar prolificidad y estabilizar esos rindes. Y tenemos un montón de hectáreas en Argentina en esos intervalos de rendimiento. Y Gus, la última, ¿cómo ves a futuro la integración de la plasticidad? Porque te van a pedir algún mejorador, algo, che, dame un número, dame cómo lo integro en un modelo predictivo de rendimiento en diferentes ambientes. ¿Vos lo ves a futuro eso o no lo ves? Sí, eso es. Nosotros tuvimos una primera experiencia de trabajar con modelos de simulación. Los modelos de simulación, como contaba Ricardo, son una herramienta útil que permite formular un montón de hipótesis y poner a prueba un montón de cosas. Los modelos de simulación, los tipos que más acostumbrados estamos a nosotros, tipo los DISAT, los seres, no tienen la escala como para que uno, por ejemplo, pueda decirle, bueno, quiero que este híbrido macolle al bajar la densidad, porque no trabajan de esa manera. Hicimos un intento con el Absinthe de sorgo y lo transformó Diego ahí en Australia a que se piense el modelo que en vez de ser sorgo era maíz, pero simplemente lo que tenía era decirle, bueno, tengo un macollo, 2 macollos o 3, y los que están llegan y dan granos. Me parece que el aporte de las figuras de Franco podrían, por ejemplo, decirle, bueno, ojo, 1, 2 o 3 según cómo crece en tal momento y 1, 2 o 3 según cómo es la condición para que sean espigas viables. Yo creo que por ese lado se puede hacer algo. Obviamente habrá que medir un montón de cosas más que no medimos, pero yo creo que los Absinthe es una posibilidad. Y lo mismo con prolificidad, porque la prolificidad, la manera que fija los granos, los modelos, no es a nivel de planta. Normalmente es a nivel de cultivo y estas cuestiones creo que habría que tratar de verlas. No digo que no lo descarto, yo creo que sí, en algún momento se va a poder meter algo de esto. Bueno, muchas gracias. Y lo último que agrego es que, aparte de estos modelos, los mejoradores en general usan modelos de predicción para predecir el comportamiento de sus híbridos. Y hoy una de las formas de explicar la plasticidad es a través del famoso modelo de Finlay Wilkinson, en donde vemos una recta, sacamos un par de parámetros y esos parámetros a veces pueden estar relacionados a las aptitudes combinatorias generales que explican el mejor comportamiento de algunos híbridos. Y eso hoy está publicado, algunos lo están usando y es otra parte adicional a la que decía Gus respecto a los modelos de predicción de rinde que podrían integrarse en un plan de mejoramiento. Sí, una cosa quería agregar respecto a eso, disculpame, ya nos vamos. Respecto a mejoramiento no hay nada, hay una tesista del grupo, Silvia Luz, que trabaja con Karina, Andrea, César López y conmigo, becaria de CONICET,
que a partir de las líneas de mejoramiento de INTA, seleccionaron líneas con estos mecanismos de plasticidad, hizo los cruzamientos y analizó los híbridos y las líneas y está haciendo todo el tema de la estimación de la parte genética, que no es mi métier, pero para ver justamente estos rasgos de cómo serían desde un plan de mejoramiento. Perfecto. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias y vos, a todos. ¿qué se siente que te confundan en la calle tanto con Tony Stark? ¿Cómo? Con Tony Stark. Que es se la parte siente? más importante. ¿Qué Esa se era la siente pregunta qué? del panel. Que te confundan tanto en la calle con Tony Stark. Y ya es un típico ese, es muy común denominador. Gracias, Julio. Pero gracias Gracias a a todos ustedes. por escucharnos.